Iglesia, algo más que una institución milenaria, es el vínculo que tenemos los creyentes con nuestro Creador. Fue fundada por Jesucristo en momentos muy claros en la Escritura. La historia de la Iglesia no se estudia dentro de la teología dogmática, sino como un tratado aparte. Sin embargo, hemos decidido incluir un capítulo al respecto, pues su estudio resulta de gran utilidad para comprender la maravillosa acción de Dios en la historia, y por tanto en la formulación de las verdades dogmáticas. La historia de la Iglesia es la parte de la historia general que estudia los hechos relativos al origen y desarrollo de la sociedad perfecta fundada por Jesucristo y que hoy llamamos Iglesia. Estudia, por tanto, el periodo que abarca 2000 años aproximadamente desde Pentecostés a nuestros días. Durante Pentecostés se celebra el descenso del Espíritu Santo y el inicio de la actividad de la Iglesia. Por ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. En la liturgia católica es la fiesta más importante después de la Pascua y la Navidad. La liturgia incluye la secuencia medieval Veni Sancte Spiritus. Cualquier persona tiene deseos de conocer los antecedentes de su propia familia, de dónde procede, quiénes fueron sus parientes y qué hicieron. Es lógico, por tanto, que los cristianos tengamos el deseo de conocer la historia de nuestra Santa Madre Iglesia, que es interés por saber los dones y las providencias de Dios, y la manera como los hombres correspondieron a esas gracias. Quien quiera conocer bien la historia de la Iglesia debe tener presente que hay dos elementos esenciales que la componen: el Espíritu Santo, que la gobierna a lo largo de los siglos, y los hombres con su libertad pueden corresponder o no a la acción del Espíritu Santo. Llaman la atención los hechos admirables de la santidad que encontramos en la Iglesia a lo largo de la historia. Hay también ciertamente errores, miserias y flaquezas de los hombres, consecuencia de la resistencia de algunos al amor de Dios. Sin embargo, es importante señalar que estas deficiencias humanas solo empañan un poco la faz que tiene la Iglesia, que es santa, sin mancha ni arruga. Muestra claramente, a pesar de los pecados de los hombres y la acción del demonio, la Iglesia permanece a lo largo de los siglos, tal como quiso Cristo. Un motivo más para agradecer a Dios y amar más a nuestra Madre Iglesia. La antigüedad cristiana va del año 33 al 692. El cristianismo se extiende en el mundo grecorromano y puede dividirse en dos subperiodos. Del 33 al 313, que es la fundación, propagación y persecuciones de la Iglesia, hasta el 313 con el Edicto de Milán. Del 313 al 692 se caracteriza fundamentalmente por la cristianización de los pueblos invasores, el espíritu del desarrollo de la doctrina y la erupción del Islam, que propone una grave limitación de la expansión de la Iglesia. El 692 llegó a cabo con el Concilio Trujano. La segunda etapa es el medioevo, que data del 692 al 1303. Es la extensión de la Iglesia entre los pueblos germánicos y eslavos. Puede dividirse en dos subperiodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media data del 692 al 1073, cuyos hechos más sobresalientes son la expansión de la fe más allá de lo que había sido el Imperio Romano, el influjo del feudalismo y el cisma griego de 1054. La Baja Edad Media data de 1073 al 1303, se extiende desde el inicio del pontificado de San Gregorio VII a la muerte del Papa Bonifacio VIII. En general se muestra el modo como el espíritu cristiano informa todo el quehacer de la sociedad: cultura, trabajo, política. La tercera etapa es la Edad Nueva, data de 1303 al 1648. Es la edad de las reformas y puede dividirse en prerreforma y la reforma. La prerreforma data del 1303 al 1517. Los hechos más sobresalientes son el destierro de Aviñón, el cisma de Occidente, la interrupción del Renacimiento y la rebelión de Lutero en 1517. La reforma data del 1517 al 1648. Está caracterizada fundamentalmente por la reforma protestante y las guerras de religión. Termina con la paz de Westfalia en 1648. La cuarta etapa es la época moderna, de 1648 a 1914, periodo de descristianización. Se pueden distinguir dos periodos.
de 1648 a 1789, años en que en términos generales puede señalarse como una época en que los nacionalismos y monarquías absolutas tratan de sojuzgar a la Iglesia. Este periodo terminaría en 1789 con la Revolución Francesa. De 1789 a 1914, durante estos años, grandes masas afectadas por el liberalismo, el marxismo, se apartan de la Iglesia. Sobresale el Concilio Vaticano I y la condena al modernismo por el Papa, su Santidad Pío X. La quinta etapa es la época contemporánea, de 1914 a nuestros días, periodo de crisis espiritual y confusión, llamada universal a la santidad. El Concilio Vaticano II recordó la universal vocación a la santidad de todos en la Iglesia, esto es, que los fieles deben aspirar a vivir la santidad que consiste en la plenitud de vida cristiana y la perfección de la caridad. Sin embargo, hay que decir que esta doctrina recordada por el concilio la venía predicando desde 1928 San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. El Opus Dei se propone promover entre personas de todas las clases de la sociedad el deseo de la perfección cristiana en medio del mundo. Es decir, el Opus Dei pretende ayudar a las personas que viven en el mundo, al hombre corriente, al hombre de la calle, a llevar una vida plenamente cristiana sin modificar su modo normal de vida, ni su trabajo ordinario, ni sus ilusiones, ni afanes. Se puede decir que el Opus Dei es viejo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo. Es recordar a los cristianos las palabras maravillosas que se leen en el Génesis, que Dios creó al hombre para que trabajara. Nos hemos fijado en el ejemplo de Cristo, que pasó la casi totalidad de su vida terrena trabajando como un artesano en una aldea. El trabajo no es solo uno de los más altos valores humanos y medio con el que los hombres deben contribuir al progreso de la sociedad, es también camino de santificación. Podemos concluir que la Iglesia es el camino que Dios nos dejó para llegar a Él, y se ve que ha perdurado por su gracia más que por los esfuerzos mundanos.